Buen mediodía para toda mi comunidad de radiestesia que está en los 5 continentes: América del Norte, América del Sur, Centroamérica. Especialmente un saludo grande, grande, grande a nuestros amigos allá en el norte de México que me están visitando continuamente en el canal. También a Santiago de Chile, una de las ciudades que también visita asiduamente nuestros videos, como Uruguay, como Argentina, algo Brasil, como Lima, que también apareció en las últimas estadísticas, y por supuesto España. Saludos, amigo José, con todos sus experimentos, y por supuesto a todo el resto del Asia y a todas esas ciudades que gracias a esta comunicación moderna nos acerca a todos, a los latinos, a los hispanoparlantes, a todos aquellos de la forma que se llamen. Gracias al latín que predominó en determinado momento en nuestra cultura, traído de Italia, traído de Francia, yo estoy hablando acá. ¿Por qué? Porque mi familia era muy religiosa y la iglesia dejó de dar la misa en latín y entonces al español. Y entonces mi madre, a mí con 8 o 9 años, me puso al frente a ayudar a dar la misa con el sacerdote, comentando en español lo que antes se hacía en latín. Y luego fue cambiando, como también fue cambiando el estudio de italiano en el liceo, el estudio de inglés incluso, que no sé si se estudia ahora, el estudio de muchos idiomas que lamentablemente deberíamos haber seguido. Pero bueno, el día de hoy es interesante para aquellos que están empezando, porque vamos a empezar con anécdotas, anécdotas de esas lindas. Me llaman de la casa de un amigo, de uno de mis hijos, a que un péndulo igual a este, de cristal. Recuerden que los péndulos de cristal son delicados porque son sensibles, no se pueden caer porque se rompen y tienen una sensibilidad quizás mayor, o sea, más frágil. Y me llama una joven de que al llegar a un lugar del estudio donde ella trabaja, uno igual a este había estallado, había roto. Me voy con una intriga bárbara porque digo, ¿qué pasó acá? Mido todo el consultorio, encuentro línea Harman, encuentro algún otro elemento geopático, y en esa esquina, recuerden que las esquinas, siempre esas esquinas, ¿vieron esta que está acá arriba? Esas son siempre por donde se cuelan las geopatías. Y le digo, ¿qué tenés del otro lado de la pared? Una salamandra. Era el calor, más alguna geopatía que estaba por allí, que había destruido el péndulo de cristal. No había ningún fantasma, ningún ente especial, ni ningún elemento de esos que tanto les gusta a los que quieren jugar a magos o a brujos. En estos días espero que los que estén comenzando lo sigan haciendo, que no se entreguen al primer tropiezo, que yo los tengo. Recuerden que hay un video por ahí que se llama Errores en radiestesia y están los míos, porque también me equivoco. Y entonces, que sigan, que practiquen y que participen de estas investigaciones. Por ejemplo, de la que voy a hablar hoy. Vez pasada, junto con Jorge Telechea de Minas, me mandó a preguntar lo de las palmeras, esa palmera que yo me equivoqué y atribuí, perdón, estoy con un resfrío tremendo que recién se está empezando a ir, ¿cómo será la mano? No crecía por culpa de un cruce Harman, no era por un cruce Harman. Todas las palmeras que prospectamos, tanto Jorge como yo acá en Maldonado, están posadas sobre un cruce Harman. Era una chimenea telúrica, algo del que se habla poco. Fue descubierta por Tyson, que no es el boxeador, pero se escribe además distinto, Tyson, que son ramales muy fuertes de energía y dejan a la palmera chiquita. Sus hojas se secan. Entonces, cuando ustedes vean una palmera que no se está desarrollando,
es porque están esas chimeneas telúricas u otras geopatías. Ellas están siempre en un cruce Harman. Entonces, con muy buen criterio de investigador, Jorge me dijo, estoy por plantar en la casa de mi hijo, lote, una serie de palmeras. Bueno, eligió un lugar donde, según él, no había cruce Harman. Cruce. Una cosa es las líneas son estas, ¿verdad? A ver si se ve, está muy blanco, acá. Estas son las líneas. Van de norte a sur las más largas y de oeste a oeste las más cortas. Y los cruces están acá, en este circulito, a ver, acá. Esto es un cruce. Y estas son las líneas, no es lo mismo, ¿eh? Y tampoco es lo mismo la medición. 2 por 50 por 2 por 50 se da frecuentemente en Europa, en España, pero acá no. Acá tengo yo contado hasta 14 pasos, que son como 13 metros, en las que van de norte a sur, y en las cortitas que van de este a oeste, en 3 metros y algo. Entonces la pregunta era, ¿las líneas Harman son atraídas por la palmera? Que pregunta también Barto, un comentario interesante que me hizo. ¿O las cruces Harman ya estaban? Porque evidentemente el cruce Harman es numerosísimo, porque la red, que es, a ver si lo pongo en la parte más clara acá, esto es una red mundial, va atravesando nuestra esfera cilíndrica o un poco ovalada, que es la Tierra, y es imposible escapar a ella. Ahora bien, casi todos los jardineros plantan las palmeras o otras plantas u otros árboles a cierta distancia una de la otra para decorar, para que quede mejor el espacio de desarrollo. Y él midió y dice que no había, pero después que las plantó, apareció el cruce Harman. La pregunta, y se las planteo a ustedes para que hagan la investigación, es, ¿las líneas Harman ya estaban? ¿O al plantar las palmeras deformó lo que era la línea Harman y la trajo hacia su raíz? Las dos tesis son posibles. En lo que yo he preguntado, en las cuadras que hay acá, que son muchísimas que hay con palmeras, las respuestas que he recibido son que las líneas Harman con su cruce ya estaban. Pero recuerden un detalle interesante. Uno dice línea Harman, uno dice cruce, pero esto no es una línea recta en la vida real. Esto tengo dificultad porque el blanco me... No son líneas rectas. ¿Ustedes vieron el caminito de hormigas que yo mostré en Punta Ballena? ¿Vieron que no tiene una línea recta? Y las líneas Harman tampoco. Y además Jorge hace la experiencia con otras líneas que son láser, que hay movimiento. Se expanden, se contraen, durante 24 horas está cambiando. Lo mismo que las venas de agua. La vena de agua no es una línea recta de agua que va por debajo de la tierra a recorrer, no, va serpenteando como hacen los arroyos, las corrientes de agua en superficie. Entonces, las dos posibilidades existen, que la palmera, como es beneficiada por ese cruce Harman, deforme, si hay algún cruce, no línea, y lo atraigas a su raíz para desarrollarse mejor o que simplemente ya estuviera. Yo creo que debe haber de los dos casos, que al plantar el jardinero la palmera estaba cerca o estaba el cruce ya metido allí. Pero van a ver que hay una forma de saber si ellas están en buen estado, que en definitiva es lo que nos importa a todos, que esté en buen estado. Esta planta que sabemos que el cruce Harman las beneficia, las diferentes alturas que toman las palmeras. Unas quedan enanitas, incluso mostré allá cerca del puerto, Punta del Este, una que la tienen toda apuntalada, pobre, en vez de cambiarla, porque está metida en un lugar malo, malo, y otras tienen una fluorescencia, un ramal grande, verde, poderoso y alto. Quiere decir que la diferencia está en el suelo. La diferencia está en si son alentadas
por un crucejano, porque la palmera no precisa tampoco mucho riego, es un árbol duro, un árbol que se ve mucho en las zonas desérticas. Planteado queda para ustedes también que recién empiezan con la radiestesia. Midan todas las palmeras que tienen en sus... Estamos hablando de palmeras, ¿eh? Hay otros árboles que no. En su ciudad o en su salida al campo y pregunten si hay un cruce Harman. Y después, como yo hice, en una de las calles en que tengo palmera, este cruce Harman estaba antes de plantarse la palmera, a ver qué contesta las varillas o el péndulo. Es interesante para investigarlo porque es una tarea, además de linda, fácil de hacer, está a la vista de todo el mundo, está pasar una hora tranquila para que no te moleste ningún de esos observador pegajosos que hay, y te vas a divertir porque la radiestesia también de investigación es diversión, es alegría. El otro comentario que quería hacer, que me llegó hace unos días desde Bets, una expresión que de repente no fue muy feliz de mi parte, que puse que uno puede mover las varillas a voluntad. No es a voluntad simplemente de decir, bueno, yo me paro frente a un elemento circunstancial y le digo a las varillas que vayan para allá y van. No. Quise decir que la voluntad de nuestro inconsciente, de nuestra percepción extrasensorial que sutilmente capta una energía que cuando yo pregunto hace que las varillas se muevan. Pero esto es individual. Si al lado mío tengo una persona con varillas, yo puedo influir si tengo un pensamiento negativo sobre la radiestesia. Pero si no tengo ese pensamiento, el que está haciendo la prospección es la persona que se concentró, que meditó, que está en un estado relajado y que ya con cierto trille, con cierto caminar, va con su instrumento de radiestesia a recibir la respuesta. De sí, recuerden, hay que siempre buscar el código, de no, en el caso mío es a la izquierda, o de no sé. Quería aclarar esto porque no fue una frase muy feliz de mi parte, porque si fuera solamente a voluntad consciente y racional, con la que luchamos permanentemente para poder desarrollar la radiestesia y que se abra camino frente a todo el olvido que hizo la ciencia racional, sería un poco tonto de mi parte, ¿no? Esos son dos comentarios, una investigación que quiero que hagas tú que recién estás empezando, que no te dejes estar, que aunque haya un fracaso, tú tienes en tu casa para medir una pantalla LED, para medir un celular si tiene radiación, para medir tu reloj despertador, no lo pongas nunca al lado de tu dormitorio en la mesa de luz, o un teléfono inalámbrico porque tienen una potencia muy grande, te va a estorbar en tu sueño y te va a perjudicar tarde o temprano. A seguir trabajando y a seguir mandando comentarios, porque así el canal va aumentando de potencia, que es lo que realmente deseo como tal. Gracias a todos y hasta el próximo video.